Campillo. En Campillo, ¿verdad? Campillo, con plural. Bueno, que Rafael Campillo es el miembro de la SAF y también estudiante de la Escuela de Ciencias Físicas. Y nos va a dar una charla sobre los meteoros, como estáis viendo aquí, cómo se captan en radio, y es compañero y tiene relación con Paco Caña y con Alex Sánchez. Bueno, aparte de otras personas de la facultad. Así que bueno, atentos y ahí tendréis... ¿De qué facultad? ¿Del Autónomo o de la Complutense? De la Complutense. De la Complutense. Bueno, buenas tardes. Esto es una presentación un poco del trabajo de radioafición y astronomía cuando se juntan. Pues podemos usarlo para muchas cosas, y una de ellas, y muy útil, es hacer conteo de meteoros para seguir la actividad de las lluvias. Entonces, ¿cómo podemos captar un meteoro con ondas de radio? Lo fácil sería tener pues, un radar que emitiera y recibiera la señal reflejada, pero como tener un radar en casa es un poco complicado, pues vamos a hacer una técnica de radioafición que es el escape, que se va a basar en la reflexión de una emisión que no es nuestra, en este caso era un emisor de televisión lejano, y que nosotros vamos a recibir reflejada en la cola iónica del meteoro. Entonces, normalmente nosotros tendríamos una emisora lejana de la que no nos llega señal. Entonces, esta señal no la podemos nosotros recibir con la antena. Sin embargo, cuando cae un meteoro, ioniza la atmósfera que hay alrededor, es aproximadamente a unos 80 kilómetros en la capa de la atmósfera, y la señal, como se propaga por la ionización, rebota en el meteoro y nosotros la podemos recibir durante unos segundos. Esa señal que antes no nos llegaba. Entonces esto puede sonar algo así. Esto es un típico ping de un meteoro, algo alargado. Normalmente suelen sonar más ping como ruido. O sea, tampoco es tan bonito de escuchar. Entonces, si lo que nosotros queremos hacer un conteo de meteoros, necesitamos saber un poco qué estamos trabajando. Esto, si queréis los pasos un poco básicos, los fundamentos de la radiación, que es una onda electromagnética, su frecuencia, la energía, el espectro. Nosotros vamos a trabajar aquí sobre todo en VHF y UHF, lo que viene siendo la banda de televisión antigua más bien. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es captar la señal de una antena, que no es más que un dipolo, suelen ser dipolos las antenas de televisión. Los dipolos pues emiten un campo eléctrico magnético, como la onda electromagnética. Nosotros la vamos a recibir con una antena. O sea, tampoco nos hace falta meternos mucho en el meollo de la cuestión de las antenas y su funcionamiento. Esto ya de tipo de antena sí que ya es un poco más útil, porque depende de qué tipo de frecuencias vayamos a coger, necesitamos una antena u otra. Normalmente este tipo de antenas dipolo, su longitud es la longitud de onda que queremos captar de pi/2, o sea, es media longitud de onda. Entonces hay por ejemplo un dipolo simple, que puede ser un cable cualquiera, como los que hay para la radio normal, un cable que se conecta detrás y eso simplemente hace de antena ya. Otro tipo de construcciones, pues como las típicas de televisión jamming, que estas son para frecuencias un poco más mayores. O sea, yo compré una antena de este tipo, que es un dipolo y dos elementos guía para pasar la señal. Entonces, ¿cómo funciona esto un poco de la reflexión de los meteoros? Normalmente la televisión así a larga distancia se propaga la ionosfera. La ionosfera es un poco tenue, y entonces el Sol hace una fotoionización a los átomos y se queda en una especie de estado de plasma. O sea, hay iones libres y es donde rebota la señal. Entonces, donde se trabaja mejor en televisión es la capa E, que es donde se usa la televisión. Por ejemplo, esto sería la ionosfera, como rebota la señal en la televisión, la emisión. Nos hace distintas capas de la atmósfera. A mayor frecuencia de la radiación que emitimos, menor es la capacidad de la atmósfera para reflejarla, y cuando llegamos a frecuencias ya más altas, pues ya es comunicación como la de los satélites y demás. Entonces, cuanto menor sea la frecuencia que usamos de la televisión para captar los meteoros, mejor, porque se va a reflejar mucho mejor. Entonces, ¿qué tipo de frecuencia hay en televisión? Un borde. Hay muchas frecuencias. Las mejores que vamos a hacer son las de televisión más antigua, que son de VHF,
que son pues, de los emisores, por ejemplo, como el de La Ola del Mundo en Navacerrada, que emite todavía Televisión Española en VHF. Están todos desapareciendo, por desgracia, UHF, que es una radiación de bastante más frecuencia y que es más difícil de trabajar con ella porque se refleja menos. Entonces, si miramos en el VHF, hay estos canales. Los que menor frecuencia tienen y con los que mejor nos van a llegar son estos de aquí, de la banda primera, que es de la banda antigua de televisión, la que digo se emite en Navacerrada. Y tenemos varias frecuencias que son estas desplazadas, pero siguen la misma relación entre la portadora de imagen y la portadora de sonido. La emisión de televisión tiene estas dos frecuencias. Vamos a trabajar con la portadora de imagen porque tiene una potencia mucho mayor que la de sonido porque transporta muchos más datos. Y cuanto más bajo sea el canal, pues mejor. Pero ya veremos qué pasa con las emisoras porque con el apagón digital. Entonces, para recibir la radiación es bastante útil comprarse un receptor, un escáner de radioaficionado para poder sintonizar las frecuencias. Entonces es importante, bueno, uno siempre a lo mejor como alguien que sepa de sea radioaficionado tal, pues simplemente yo tengo un Icon PCR1000, que es uno bastante básico de la marca Icon y con ese tira de nota. O sea, según una radio de coche simplemente un poco se puede apañar. Lo importante es que a veces también es importante que tenga demodulación USB o LSB, que son dos tipos de codificación de la señal, porque nos va a valer para otro programa, para analizar la señal, y bastante importante que podamos ajustar la ganancia o automáticamente que a veces nos aumenta la señal o nos silencia los ruidos, porque precisamente lo que queremos escuchar es el ruido que genera el meteorito y si el propio aparato nos lo suprime, pues no vamos a recibir nada. Entonces tenemos un poco lo que queremos hacer. Entonces, tenemos la antena, esta es la antena que compré yo, es de Telever, o sea, es una antena que se puede poner en cualquier casa para ver la televisión. Es para los canales 3 y 4 de la banda primera que hemos visto antes, o sea, de las frecuencias casi más bajas. Esto sería un diagrama de la ganancia de la antena, es decir, donde mejor recibe la antena la señal, que son estas frecuencias de aquí, más o menos 45 Hz a 75. Y esto es el diagrama de radiación, que es un poco la gráfica de la zona de mejor recepción de la antena, donde tiene más ganancia, y es hacia donde debemos de apuntarla. Entonces, con este tipo de antena simplemente podemos captar televisión de esta de banda antigua perfectamente. Y de hecho las hay en muchas casas y funciona bien. Entonces tenemos una antena de estas. Nosotros la ponemos y tenemos que saber cómo ponerla para poder recibir bien. Entonces, es importante también poner el ángulo de inclinación de la antena, porque nosotros tenemos un emisor y un receptor a muy larga distancia. Pues aquí hay, por ejemplo, calculado sería, si yo estoy aquí, más o menos el casquete esférico de la atmósfera, que yo vería desde mi sitio de observación, y lo reducimos y se opera un poco, serán unas ecuaciones y tenemos aquí más o menos un poco lo que es la distancia versus el ángulo de inclinación de la antena. Normalmente, como vamos a usar emisores muy lejanos, pues el ángulo de inclinación es muy poco, y luego a 10 grados. Creo que con eso sobra, incluso a lo mejor sin inclinarlo ni siquiera tampoco hace falta. En caso de que estuviera muy cercano, sí que habría que ir aumentando la inclinación porque el rebote de la señal va a ser cada vez más vertical. La polarización de la antena también es importante. Los emisores de televisión emiten con polarización horizontal, es decir, el campo eléctrico de la onda de televisión es paralelo al suelo. Las antenas vienen preparadas que las colocas paralelas al suelo, o sea que ahí no hay problema. Y normalmente en el rebote la polarización cambia, que también sería una cosa estudiar en el rebote de los meteoros, pues es un poco más difícil disponer de herramientas para estudiar la polarización. Y la orientación hacia el emisor que escojamos. Entonces, aquí hay un poco un trabajo de investigación más que de ciencia, porque es investigar desde todas las listas que tenemos en internet de emisores de televisión, cuáles siguen activos y cuáles no, porque se están apagando los emisores antiguos para pasar a la televisión digital y hay unos problemas increíbles porque lo van a cerrar y nos vamos a quedar sin televisión. Entonces, hay una página muy buena que es esta de aquí, que es un mapa donde metiendo tú distintos parámetros como la potencia de la antena, la distancia, los canales de televisión que quieras, te hace un mapa. Entonces, por ejemplo, este es de los canales 269 de televisión, una potencia mayor a 100 kilovatios. Así aparentemente hay muchos, pero nosotros estamos en los canales 2 y 4, y aquí ya empiezan a escasear porque es la televisión antigua.
Este, por ejemplo, es el de la Navacerrada, que es el de la bola del mundo. De aquí tenemos un mapa más general donde, digamos, la distancia óptima es aquí a partir de 700, 1000 kilómetros, 1500. Este rango de distancias es bastante bueno. De aquí pues tenemos unos cuantos emisores de televisión en Alemania, en Bélgica, Italia, Suiza, que nos pueden. El problema es que estos datos están actualizados a 2001, hace ya unos cuantos años, y si hacemos una lista, pues hay que tener cuidado. Por ejemplo, había unos que estaban a una distancia de 1000 kilómetros casi clavada, te pones a investigar y en junio de 2007 dejó de emitir en frecuencias antiguas para pasar a la televisión digital, o sea, ya no nos vale. Otros, por ejemplo, emiten el mismo canal que TV1 de Navacerrada y es imposible porque emite tal potencia Navacerrada que veo hasta en el receptor los armónicos de la antena. O sea, es imposible recibir nada en esas frecuencias. Y del resto, me parece, pues investigando un poco en internet, parece que siguen activos. Yo sintonizo este de aquí de Italia, que está en un monte de la radio 1, así algo así como en Navacerrada allí de Italia, y se recibe bien. Y lo bueno es que la frecuencia es muy parecida a este de aquí de Bélgica. Recibo los dos canales, incluso puedo recibir el eco del meteoro por duplicado. ¿Qué canal es? ¿Qué canal? Que no lo desde aquí. Este es el canal de televisión en 62.25 vídeo. De la RAI 1 está en Italia, cerca de Milán, creo, en un monte. Por lo que parece que sigue existiendo y emitiendo. Entonces, un poco vamos a montar, pues tenemos la antena ya, tenemos un poco que queremos sintonizar, un receptor. Entonces simplemente eso, con conectar el ordenador y unos pocos programas podemos trabajar un poco con la señal. Estas son unas fotos de cómo he construido el aparato. Es una antena bastante grande. Me monté un mástil de más de 5 metros para montarla. Aquí estoy testeando un poco la antena. Este es el receptor de radio, que es simplemente una cajita negra que tampoco se controla por ordenador todo. Esta es la antena. Este es el detector de radio. Lo que hice fue comprar un ordenador antiguo en eBay. O sea, esto es 15 euros me costó el ordenador. Es un Pentium 2 antiguo. No quiero más para poder recibir esto. No me hace falta Pentium 4 ni dos procesadores ni nada. Y comprar una Sound Blaster 16, la típica tarjeta de sonido, y simplemente ahí ya tenemos una entrada de sonido bien. Y mientras tenga un puerto de nube para conectar el receptor de radio y controlarlo, que es como un receptor normal de radio aficionado, solo que es la pantalla. Aquí podemos sintonizar, poner los distintos modos. Ahí está el modo USB, ajustar el control automático de ganancia, el atenuador de ruidos. Entonces, una vez tenemos ya todo montado y sintonizado, lo que podemos hacer con las señales es simplemente escucharla porque sí. Sabríamos ruido y de vez en cuando pues pings o ruidos o algo que disturba, más que ruido es como sobre ruido. Entonces después de esto pues no vas a estar a mano con unos cascos escuchando y anotando uno a uno todos los pitidos que oyes. Pues hay distintos programas como este, que es Color Red. Aquí está la radio, puedo ir a la radio el link. Es importante que no funciona en XP en versiones también sucesivas. Hay que instalar, yo tengo un Windows 2000. Otro problema que tiene es que necesito una interfaz, que también estoy construyendo. Hay que hacer un circuito electrónico pequeño para poder realizar la señal como lo tiene programado el programa, para poder detectar bien. Aquí se ve cómo funciona. Esto tiene unos niveles de tolerancia del ruido que hay, y en cuanto la señal pega un pico, por pequeño que sea, está ajustada la señal con la interfaz que se construye, pues nos cuenta como un meteoro. Lo bueno que tiene, podemos poner FTP automáticamente para que se actualice una imagen, nos hace gráficas de la actividad a tiempo real, y es muy útil para contar meteoros, es básico. Esta es un poco la electrónica que hay que montar, no mucha cosa, pero si nunca has montado un circuito como a mí, pues te lías un poco. Y básicamente lo que haces es recoger a través del sintonizador, como hemos visto antes, la entrada de sonido y la estabiliza entre 500 y 1 vatio, entre 500 milivatios y voltios y 1 voltio, la señal. Y según varíe esa señal en la tolerancia que tiene el programa, te va a captar los pins de los meteoros. Este software es más casero, más antiguo, solo funciona en Windows 98, que se sepa.
es de Dayfile, que es de Somice, que luego también hace un poco de detección de radio y básicamente lo mismo. Lo bueno que tiene es que te graban un archivo WAV, el ping del meteoro, con lo cual luego puedes escucharlo pues, si los quieres usar de ejemplo o lo que sea. Este es el más interesante, que es SpectrumLab, que es un software de radioaficionado. Con esto más o menos se podría hacer un conteo de meteoros manual, pero ahí pues, se le pueden añadir scripts de código, hacer un script parecido para que nos detecte las variaciones de señal. Entonces, por ejemplo, esto es un ejemplo de alguien que trabaja también en Inglaterra con la detección de meteoros. Esto sería, por ejemplo, un polígono. Esta sería la frecuencia de televisión, que se ve bastante, porque en estos momentos ahora está bastante ionizada y la señal de televisión incluso nos llega bastante nítida, aunque no se llega para recibirla, pero sí que se ve, y vemos aquí pues, que cuando llega un bólido en una frecuencia parecida a la televisión se crea una mancha. Es un programa que se puede también actualizar vía FTP para hacerlo, y este programa lo bueno que tiene es que al mostrarnos la frecuencia de los meteoros podemos calcular incluso el efecto Doppler que tiene. Con el efecto Doppler lo que vemos aquí es la variación en una gráfica que tenemos en el tiempo y la frecuencia que nos da el programa. Normalmente los meteoros suelen hacer una cosa así, que tiene una recta pero no tiene una recta, porque en realidad el meteoro al entrar se acelera con la abrasión, pero sí que aproximadamente podemos calcular un desplazamiento Doppler para el meteoro y poder incluso calcular la velocidad que lleva, y así podemos incluso relacionarlo con distintas variantes del cielo o para bólidos que caigan, incluso hacer un estudio de la velocidad que llevaba. Pues yo creo que me da un poco de prisa. Bueno, un poco de resumen. ¿Qué podemos hacer con esto de detectar meteoros? Lo más básico es hacer el conteo y hacer una gráfica de la actividad, seguir la lluvia de meteoros día a día. Podemos enviarlo a GIMO, donde se suelen enviar también los reportes visuales y todo. También ayudará a hacer las futuras predicciones de lluvias de meteoros y tal. Medición de bólidos también es importante, porque podemos medir la velocidad, incluso se puede calcular la órbita. Hay un trabajo para calcular la órbita de distintos meteoros, también con radio, que lo pondré en internet, está en la dirección. Y pues hasta aquí llega. Si queréis que mire algo. ¿Puedes repetir otra vez esa antena? Bueno, si tienes que nada, pero vamos. No hay tiempo de sobra, pues 8:15 ahora. Vamos a ver una cosa. El problema que se va a surgir dentro de poco tiempo cuando desaparezcan todas las emisiones de televisión de la banda primera. Sí, ese es el problema, están pasando todas a digital. Porque, por ejemplo, FM, que también se podría hacer, aunque En FM se puede hacer, pero... El problema es que en Madrid es imposible porque está ocupado todo. Sí, también necesitas una banda que esté libre de... Tienes cercanas todas aquí, en todo el canal, no hay un canal libre en Madrid. Sí, hay alguien que se ha buscado ya para cuando desaparezcan, y por ejemplo este de Inglaterra, la señal que hemos visto es de un radar que hay en la frontera de Francia con Suiza, que es un radar militar o algo así, y lo usa igual que si fuera un emisor de televisión. El problema es que ha tenido que cambiar la antena y poner otra porque es una frecuencia bastante más elevada, pero habrá que recurrir a cosas de ese tipo porque la televisión la están quitando de la frecuencia que es. De momento parece que todavía quedan emisores en Europa, pero... Un año, 2 años. Y se acabó. ¿Cómo hacéis la localización? ¿Tienes que estar en contacto con más aficionados? Porque ya has hablado de la captación, pero no se sabe dónde ha entrado, ¿no? ¿Hay alguna manera de averiguar la trayectoria de por dónde habrá entrado el meteoro? Hombre, si conoces más gente que está en la misma zona que tú, juntando las señales sí que se puede hacer, que es lo que se en el trabajo, se determinar las órbitas que había de una jornada de los observadores de cometas que hacen fotometría. Es que estar muy de acuerdo, ¿no? Porque si no, no se pierde efecto. Entonces, en principio, solo con una señal puedes captar lo que es el ping de meteoro y contar, pero con varias señales sí que puedes incluso calcular la velocidad respecto a cada uno y hacer más o menos un poco la trayectoria que llevaba. Pero para eso necesitarías tener varias señales a la vez, o sea que es un poco varias personas o sincronizar varios a la vez. Eso lo utilizan los radioaficionados bastante en comunicaciones a través de Meteoroscape en la banda de 60 megaciclos y también a la de 2 metros. Sí, esto en principio sí que lo hace mucha gente. Entonces se ponen ahí, luego trabajan de dos maneras. Una de ellas es lo que llaman en random y otra que es de acuerdo. Se ponen
a una hora determinada, cuando cree que va a haber esto las lluvias, entonces uno transmite en un momento y el otro está la escucha y luego cambia. Sí, pasa que eso en un radioaficionado. Y utilizan normalmente telegrafía rápida, donde en vez de mandar el Morse pues a 30 palabras por minuto, pues lo mandan a 1000, ¿no? Sí. Y lo recibe con un programa también. Sí, hay un radioaficionado que hace esto. El problema es que para eso tienes que estar las 24 horas emitiendo y recibiendo a la vez y controlando la señal. Esto es una cosa que la puedes dejar puesta y está puesta las 24 horas y se actualiza solo y hace un conteo sin que tú tengas que estar controlando. El problema es el otro, de la desaparición de esa frecuencia. El problema es ese, que es un problema bastante serio. Porque antes había mucho más emisores, sí. Cuando haces el conteo, dos preguntas. ¿Hasta qué magnitud o qué tipo de bólidos puedes detectar? ¿Detectas todos los que hay? ¿Detectas solamente los más brillantes o los más grandes, que no sean brillantes? ¿Hasta qué magnitud más o menos? Magnitud límite en lo que sea brillante, mira, yo creo que no hay límite, o sea, lo que es un dedo de la señal te llegará, o sea, te llegará como máximo, te llegará como máximo la propia potencia de la señal que te llega reflejada, o sea, no te puede llegar más. Ya, pero vamos, me refiero, un meteorito, una piedra muy pequeñita, sí. también lo verías, un granito de arena lo verías una piedra de... Sí, esto sobre todo lo que detecta más es pequeñas partículas que no son visibles. Normalmente en radio la actividad es distinta que la visual, que unos días antes del máximo visual hay un pico en radio y por eso es bastante útil medir en radio porque como que se anticipa el máximo en radio al visual. Entonces eso también puede indicar una especie de distinta distribución de partículas más pequeñas respecto a otras más grandes, que son las que podemos ver. O sea, que tienen más sensibilidad, bastante más sensibilidad que el visual. Sí, tiene bastante sensibilidad. O sea, cualquier cosa que ionice la atmósfera por ser muy pequeño no, pero algo claro, que ionice ya te... O sea, siempre que ionice la atmósfera, cuanto más la ionice, no tiene que ver nada con que sea más grande o más pequeño, sino con que haya No, simplemente con que se produzca la ionización, la señal se va a perder. ¿Y tiene que ser siempre en la dirección en la que está el emisor de televisión? Sí, o más o menos en esa zona, vamos. Sí, porque la antena, según sea distinta antena, la antena tiene su diagrama de radiación, que es, digamos, donde tiene más ganancia la antena, donde más recibe. Entonces lo mejor es colocarlo en dirección al emisor porque es donde más señal te va a llegar. Si la pones al revés, puede que te llegue señal, pero estás perdiendo la parte más débil de toda la Yo señal. creo que me pregunta si el meteorito tiene que caer en la dirección, no necesariamente, porque los lóbulos son bastante anchos y entonces hay una dispersión. Entonces no tiene por qué caer en un pasillo ancho alrededor. Sí, bueno, en un pasillo ancho alrededor, pero vamos, sí, algo que caiga por atrás o que caiga hacia a 90 grados no ves. Hacia atrás no, Mientras tiene se que ser en inserte en medio, la ancho dirección, alrededor. Mientras que pueda rebotar, o sea, si yo tengo el emisor allí y me viene aquí, baja, bien, si lo tengo allí y rebota aquí, viene, bien, pero uno que esté por aquí atrás no te lo No, coge. por detrás no lo vas a captar. O sea, digamos que puedes tener un ángulo de 90 grados alrededor de... más o menos. Depende también un poco de la magnitud que yo creo que tenga el meteoro, porque así te va a llegar más señal reflejada, no. Pero vamos, básicamente lo que te recibes en la línea emisor-receptor es una especie de pasillo que puedas dibujar unos cuantos kilómetros de ancho, o sea... Por eso es bueno a veces contar con varios conteos a la vez, porque se puede un poco incluso triangular la cosa, que es el trabajo ahí, que incluso se puede calcular la órbita de la que proviene el meteoro y ver si es del asteroide o de... eso ya es mucho más complicado. Entonces, también habrá que elegir el emisor en función de la lluvia que sea, la posición que tenga el radiante en el cielo. Sí, para la posición a veces de lluvia de estrellas, sí que a veces se cambia el ángulo de la antena, pero yo creo que a mí no, así teóricamente hay gente que lo vende, pero a mí prácticamente con dejar en el mismo ángulo me funciona bien, porque como el emisor está lejos, aunque el radiante cambie de sitio, el emisor sigue estando en su sitio, entonces yo creo que a mí así me funciona bien. Y el óvulo de esa antena es muy grande, es un ancho, o sea, es anchísimo, tanto en vertical como en horizontal. O sea, hay una distancia pues de más de 1000 kilómetros entre mi antena y el emisor este de Italia, o sea aunque el radiante cambie, pues yo creo que la zona es tan grande que no hace falta cambiar el ángulo de luz. Antes has dicho que la onda de emisión en este caso era de UHF, está polarizada en horizontal. ¿Vale? Dijiste que al rebotar en la materia ionizada cambiaba la polaridad. Sí, es posible que cambie la polaridad, pero eso no lo he visto en ningún sitio, He buscado información sobre ello, pero no he encontrado nada. Pero sí
que sería interesante contar con alguna... ¿No has probado poner una antena vertical a ver qué diferencia de señal recibes? Porque eso podría ser interesante a ver cómo cambia la polaridad, porque... Sí, pues eso es un poco complicado. La cosa sería contar con algún aparato electrónico que te haga una selección de cada polarización de la onda. O sea, a lo mejor sí que es interesante estudiarlo, según la polarización a lo mejor te puede indicar la composición del meteoro según lo que sabrás en la atmósfera. Pero de eso no he visto nada en internet ni nadie que se haya puesto a estudiarlo. Yo de radio, como empiezo a radioaficionarme con el trabajo esto de contar meteoros, tampoco entiendo mucho de radioafición como para ponerme a... de hecho nunca había montado un circuito hasta que me cuesta montar el circuito para el programa el programa, o sea que... Hay algunos radioaficionados que hacen esto mismo pero con radar, o sea, transmitiendo su propia banda de radioaficionados con 50 o 100 vatios. Hay un libro de estos que me parece que es el Fielding de radioastronomía de aficionados, y parte de él le dedica al conteo de meteoros mediante radar, pero radar, sí. Él hace el transmisor y un modulador, entonces transmite y luego recibe, con lo cual pues se quita uno de los... Pero si eres radioaficionado y sí que tienes una antena de emisión, pues puedes intentarlo. El problema es que no sea radioaficionado, para emitir tiene que sacarse a lo mejor una licencia para emitir el radio. No, lo que pasa es que además la frecuencia de 2 metros, que es la más común, es una frecuencia un poco alta para que se puede utilizar, pero no es como la de 6 metros, que es donde hay más gente trabajando en esto, en 6 metros. Es parecida a la frecuencia de la cerrada. Y la otra ventaja que tienen las emisoras estas de televisión es que emiten cantidades ingentes de potencia. Sí, la de la cerrada creo que está a 1200 vatios o kilovatios. No, sí, pero de potencia aparente, tiene un transmisor de 50 kilovatios, luego tiene una antena con ganancia. No sé, yo lo que sé es que por sintonizar una frecuencia que está cercana y el pobre receptor de radio se saturó por todos lados. Sí, sí. O sea, veías la emisión a tope y aparte los armónicos de toda la antena, pero la tira de armónicos, dije imposible. Es todo por la práctica. Puede ser interesante saber en la dirección en la cual te entra el meteoro. Porque aquí solamente cuentas sí, esto para... Eso tiene que ser con tiempo, con 2. Se podría teniendo 2 receptores con 2 antenas, teniendo dos receptores en paralelo con 2 antenas en paralelo, controlando el tiempo de llegada de la señal. Separados bastante, a lo mejor 100 kilómetros. Yo creo que si los tienes muy cerca, porque la distancia a lo mejor que te 1000 kilómetros hasta el emisor, no creo que te vaya a influir nada. Lo que sí que es una vez es que, por ejemplo, la emisión esta del monte de la Raion en Italia, hay una frecuencia muy cercana en Bélgica, y estos días estoy haciendo pruebas con el Spectrum Lab, y como estaba muy ionizada la atmósfera por la actividad solar de verano, sí que me llegaban una línea así, pues igual que esto, pero una línea más tenue, continua, de cada emisión de la televisión. Y eso a lo mejor sí que es bueno porque si se encuentra más o menos una zona intermedia entre los 2 emisores en meteoro, nos puede llegar el eco por las dos frecuencias. Y así a lo mejor sí que se puede, justo de aquí. Estas son 3 frecuencias creo que es de alguien de Bélgica o que salían el trabajo de conteo para calcular la órbita, y lo bueno que tenía, como recibía varios ecos de distintas frecuencias, pero muy próximas, pues podía aproximar con el efecto Doppler la velocidad y calcular con los 3 distintos un poco de triangular y sacar la órbita. Tiene que estar en 20 kilociclos de separación o algo así, las 2 emisoras, porque el Spectrum Lab solamente depende del muestreo de la Sound Blaster, pero normalmente son 40 kHz o 20 kHz. Sí, están muy cercanos. Y muchas veces el filtro de la Sound Blaster te corta los 20 kilociclos, o sea, entonces tiene que estar dentro de 20 kilociclos. No, a mí las 2 frecuencias estas que... Sería más bien desajustadas las diferencias en el ajuste de los 2 transmisores, que lo cual es casi mejor, o sea, que en vez de estar sincronizadas a un reloj atómico los 2 transmisores de televisión estuviesen separados, unos 100 Hz, y eso viene muy bien. Esta de aquí, que es 62.25 y esta es 62.19. Estas de aquí, yo creo que son las que capté el otro día porque son muy cercanas y se veían en el Spectrum con la esporádica de la atmósfera de la capa de ionización, llevaba un poco la señal un poco tenue y se veían las 2 líneas continuas de la... ¿Qué cosa más rara esa frecuencia? ¿No? La de 119 me parece. 62.19 y 62.25. Sí. Pero parte de un canal. La diferencia está muy...
Con eso sí que lo detecta, esa separación. Sí, no necesariamente, lo que pasa es que lo lógico es que estuviesen sincronizados con las portadoras, que son de televisión, Sí, para crearse menos interferencias. No, pero pasa que estos días estaba muy mal para pillar rebotes porque como estaba, si recibía casi entera la señal continua, tenue pero continua, es difícil pillar pines porque se confunde con la propia señal. Estaba mirando de día, Sí. porque por la noche... Sí, por la noche ya la actividad de eso esporádica baja sí. bastante y se puede detectar. Pero por el día estuve haciendo pruebas y no... Ya. Algunos detectaron mejor que salía un poco de la frecuencia de ambos, algún ping, pero... Porque una hora después de la puesta del sol ya baja la propagación en frecuencias Sí. bajas y lo que te queda son solamente los pines. Sí, eso también es una cosa a tener en cuenta, que por la noche, como la actividad solar baja, el grado de ionización de la ionosfera cambia y te llega menos señal, lo que también puede variar un poco el resultado, pero tampoco creo que Pero la sea... que te llega es de la ionización de la cola del meteoro. Sí, Bueno, dentro de 20 días puedes hacer experimentos con las Perseidas. Sí, de hecho lo quiero tener preparado bien para las Perseidas y poder inaugurar esto y tener unos resultados ya en condiciones bien... Para decir, son las Perseidas, o sea, que me salga un pico de emisión. Y luego compararlo a lo mejor con el visual, que también acostumbraba a hacer el seguimiento de la lluvia visual. Pues el meteoro un poco lo puedo contrastar con la visual que yo haga desde este punto, y lo más seguro es que salga, pues eso, que en radio el máximo se anticipa bastante al visual. Pues tendrás que llevarte la parte a un sitio oscuro, ¿no? Aquí en Madrid lo puedes recibir muy bien en radio, pero las visuales de Madrid nada. Bueno, ahí un poco la sierra de donde soy se ve un poco bien, pero un poco. Está la cosa muy... Perdón, el hecho que de noche se recibe mucho mejor que de día por la ionización de la atmósfera por el propio radiación solar. Sí, o sea, lo que ocurre a veces de día, y es que, sobre todo en verano, también los radioaficionados se quedan a sintonizar emisoras de televisión lejanas, a ver si les llega, porque el grado de ionización es más grande que el habitual y te llega un poco la señal, que fue lo que me pasó a mí estos días, que sintonicé y digo, qué raro, que hay una línea justo en la frecuencia donde debería estar la televisión, porque es precisamente la señal de la televisión que me llegaba cuando habitualmente pues a lo mejor no llega. Bueno, y hay esporádicas y Sí. hay conductos y hay... Además que te está dando por toda Europa un poco, porque también gente por Inglaterra que hace conteos la ha tenido que dejar un poco parado porque les llega continua la señal y no distingue los programas un ping del continuo de la señal de televisión esporádica que le llega. O sea, Rafael, vamos a ver, porque es que aquí estamos hablando mucho. Pero es que no me entero demasiado. Se supone que nosotros esa línea continua que estamos viendo ahí, esa línea continua, se supone que es la televisión que estamos recibiendo de 1000 kilómetros de distancia. Porque la atmósfera está suficientemente ionizada como para que rebote o no. Sí, este es el caso. Mira, esto es un ejemplo de hace unos días de Inglaterra, de cómo recibía estas frecuencias de Portugal. Se ve la línea de la frecuencia de la televisión, o sea, no se distingue mucho del ruido, pasa que aquí la escala está ajustada para que el gráfico sea bien. Pero sí que se ve como en el ruido una cosa constante en la frecuencia de emisión de la... Ahí lo que estamos recibiendo son continuos rebotes. No sería continuo rebote, sino que sería que al ionizarse tanto, lo que es el área de recepción donde yo podía captar esa señal de televisión se aumenta y llega hasta mí y yo puedo recibir todavía un poquito lo que es la señal de televisión. Entonces, cuando hubiera aquí un meteoro y se detectara aquí, me detectas aquí un trocito, como la señal sigue llegando, no se distingue del propio ruido de la televisión que nos llega. Que normalmente no tiene que ser por ionización eso, ¿eh? Puede ser por un conducto por diferencia del índice de refracción más bajo que la ionosfera. Entonces, eso te hace que te pueda llegar algo de la señal atenuada. También puede ser por dispersión troposférica, que hay... O sea, que no depende... el rebote no depende solo de la ionización de la No, el rebote del meteorito sí, es por la ionización. No, me refiero- que tú puedes recibir una señal, sobre todo en verano, puedes recibir una señal por de muchas formas. Entonces, hay formas que son continuas y las recibes con una raya muy tenue en el Spectrum Lab o en el espectral, nosotros hablamos de eso. Sin embargo, puede haber, cuando hay un rebote, ves superpuesto y además el rebote suele tener efecto Doppler, entonces lo distingues bien, siempre y cuando no sea muy fuerte la raya inicial, que en ese caso se ha ensanchado y al ensancharse no la ves, no ves bien o algo muy intensa o muy ancha, pero no ves bien el rebote. Pero... Entonces, esa línea que tenemos justo debajo, la pequeña, eso se supone... Esto es un bolido. Eso es un bolido, ¿no? Tiene como varias frecuencias distintas por como es un proceso más violento. Normalmente el meteoro lo que haría sería un poco de efecto Doppler y tendería a la misma frecuencia de la emisión de televisión.
Claro, y ahí, claro, entonces lo traemos un poquito más abajo precisamente por eso. Como esto de aquí. Claro. Estas serían las frecuencias de la televisión, pues hace un poco de doble en el meteoro y volver a la frecuencia. Nosotros, bueno, con esa antena, ¿qué rango de frecuencias tiene? Que no me he dado cuenta. Canales 3 a 4, que es alrededor de los 60 MHz. O sea, todo lo que es la banda de televisión antigua. Sí, la banda de televisión antigua de 1 a 3. No, ¿verdad? Esta antena estaba pensada para tener la mayor ganancia en los 3-4, pero prácticamente toda la que es la primera te la lanza. ¿Y qué vamos a hacer cuando se emitirá? Eso es la pregunta, se hace todo el mundo que está haciendo cosas que las tiene ya montadas incluso hace muchos años y le han montado un marrón con el apagón analógico, que es lo que pasa. Entonces, hay quienes han pasado pues eso, a captar la señal de un radar militar aéreo, movidas de estas extrañas militares, para hacer igual que si fuera un emisor de televisión. Yo no sé lo voy a hacer. Intentaré a ver si pillo también el propio radar que está en Francia con Suiza, que está un poco a la distancia también para captarlo, y si se capta, pues que yo se la mano y no ha pasado nada, y si no, pues habrá que buscarse la vida, pues yo qué sé, te puedes aficionar y contactar con más gente y que uno emita y otro reciba, como se hace normalmente. ¿No has probado emisoras del norte de África? Que ahí no habrá el apagón, por lo menos no por ahora. En el norte de África sí que hay algunas que es donde la hace ahí Orlando, que es del Somide también, y de Gran Canaria, también hace de detección por radio, y sí que parece que usa una que está en Marruecos o algo de eso, pero por allí como que el tema no sé ni si existen antenas, hasta si ya por Europa es difícil saber si todavía existen las antenas emitiendo, las han pasado digital o han dejado de existir, las han demolido. Es un lío porque no hay información actualizada a día de hoy, o sea, la más antigua de esta televisión es de 2001. O sea, tienes que ponerte a investigar por internet a ver si la antena sigue eso, cualquier parecido puede ser de la coincidencia. Yo había oído, Rafa, que se supone que hay una ionización de la atmósfera por un meteoro o lo que sea. ¿Se podría llegar a oír parte de la frecuencia que nos llega? Bueno. O sea, la frecuencia que está emitiendo, por ejemplo, la de Italia, que se está contando antes, ¿se podría llegar a oír? A lo mejor unos segundos de esa emisión. No, porque nosotros estamos usando la frecuencia de la portadora de imagen, que es la que se emite con mucha más potencia, y la que nos va llevando. Estamos hablando de la de sonido. Si fuera de sonido sí que se puede hacer, que es con FM, que es un poco más complicado, es a nivel más reducido de espacio, pero sí que sí. Bueno, aquí en Madrid es un poco complicado porque hay muchos emisores de FM con muchas frecuencias, pero en un sitio que esté a lo mejor con menos frecuencias buscas una emisora lejana que no trae una frecuencia parecida en tu zona de recepción, y los ping los escucharías como pequeñas segundos de los que recibes la emisión y escuchas la radio durante unos segundos. Sí, sí. O sea, la señal te llega, pues un rebote, pues te llega casi con más ruido y tal, pero sí que se distingue. Me parece que en YouTube hay vídeos, si buscas en YouTube FM Escape, creo que son algunos vídeos por un día de por ahí alguien que se dedica a hacerlo y lo graba y lo pone y se escucha durante unos segundos la emisión de la radio. Pero frecuencia modulada será más difícil porque como a su vez el PIN está modulado a frecuencia, pues debes saber lo que suena. Sí, por eso en la AM sí, en la AM y en PLU también se oye bien. En PLU puedes distinguir perfectamente la voz durante 2 o 3 segundos, sobre todo con los meteoritos más lentos y más grandes que tienen una estela que dura bastantes segundos. Hay algunos que me parece que puede durar hasta 30 segundos. Entonces ahí puede ser, de hecho se llega a hablar, no llega a hablar en ese momento de esa estela en 6 metros en alguna de estas lluvias. Sí, yo he visto que hay alguna página que he dedicado a mandar códigos en la lluvia de meteoritos y enviar como código Morse con... No, pero en algunos casos muy fuertes pueden transmitir en BLU, que es una anchura de banda relativamente pequeña, son 3 kilociclos, y o 2,7 y se puede llegar a oír. La voz un poco rara, pero se puede llegar a distinguir la modulación, o sea, distinguir la voz. De hecho, se pasa en el indicativo y todo, no en un solo meteorito, sino entre varios, están transmitiendo y van dando las letras y pero ahora que eso es un poco más en plan radio de afición, como de radio de afición controlado en nada, hasta que incluso hacer radioeconomía. De radio de afición sé lo básico. Muy bien. No, te preguntar por lo mismo. Por ejemplo, en los hospitales una antena PC de una media. La de Radio Foca
¿Lo has visto, no? La de radiojuego sí. Pero no es la cajita pequeña, es la radiojuego, pero es la pedazo entera. Un plazo de receptor. Entonces yo, por ejemplo, no sé, esa por ejemplo se podría usar para algo de esto. Es un receptor de frecuencia de poner la antena ahí solita, o sí que se puede. Se hace, ya llega la señal, lo que pasa en Madrid, que no es como que yo sé por tampoco lo que sí que veo que lleve. O sea, sí que se puede intentar. Esto es coger una antena, incluso las casas que la tienen ya puesta con la propia televisión, simplemente podemos coger el receptor y la propia señal de televisión que nos llega a casa sintonizarlo. O sea, que tenga incluso la antena puesta casi no puede. Simplemente con orientarla un poquito en la dirección de los emisores. Esto es un poco más de trabajo de la puta que de radioficción, porque de radioficción no, pero... Y una pregunta. Ya sé que el resultado no será tan académico, ni se podrá contabilizar, ni se podrá hacer nada. Pero para probar, un receptor de televisión sintonizado en la banda primera, que no se recibe nada, con la antena enfocada hacia Italia, por ejemplo, serviría para lo mismo. En teoría, tú verías nieve en el televisor, el problema es que a lo mejor distinguir ahí entre toda esa nieve y el propio ruido del ventero tiene que ser... Cuando pasaba el ventorito había un cambio de esto. Bueno, si es un burro que dura un par de segundos, a lo mejor puedes ver... A lo mejor sí que se puede ver la variación... Hablamos de la imagen. Es una simple... Algo de la imagen, sí. Pues se podría hacer eso con una tarjeta de vídeo, una tarjeta de adquisición de imagen, estas de Bueno, antiguas. pero ese es otro problema porque es que hay gente... Buscando señal que no fuese ruido. Hay gente que es aficionada a recibir televisiones lejanas y entonces tiene las antenas y aprovechan todos estos para recibir, si es posible, las cartas de ajustes o los indicativos de la emisora, o el que pones el TV1 o el TV3, tal. Hay gente que es aficionada a eso, sobre todo en verano, que hay propagaciones anómalas, que están escuchando, están viendo un televisor, un ruido, en un canal, a ver si por casualidad aparece una imagen durante unos segundos. Y se parte por los meteoritos, pero eso es otro problema. Esos no quieren contar meteoritos, lo que quieren ver emisoras de televisión relajada. Sí, es un poco más en la radioaficionada, verán hasta dónde llego de máximo a sintonizar, que es la cosa de... A ver si he visto una emisora de 1000 kilómetros o de 3000 kilómetros. Esto simplemente con contar. Batir un récord. Por la parte de abajo, en frecuencia, un meteoro a partir de qué frecuencia empieza a reflejar. Es decir, podría reflejar 30 megaciclos o 20 megaciclos. Sí, puede, sí. 20 no sé, 30 sí. Hombre, refleja lo que es la misma frecuencia que te manda. Depende del desplazamiento doble que tenga el meteoro, o sea, la mayor velocidad, pero... No, pero bueno, es que si la longitud de onda muy grande, a lo mejor la esfera es pequeña y no la refleja bien, pero yo creo que 30 megaciclos, que son 10 metros, sí la refleja. Pero ondas medias. No, ondas medias no. Son muy grandes, debería tener, pero... Es que igual se podía aprovechar una emisora de radiodifusión en onda corta. Es que me suena a mí que había alguna estación de Radio Francia Internacional o algo así que se escuchaba, que servía para detectar esporádicos. Lo que pasa es que, bueno, esas cambios de frecuencia a lo largo del año, según la estación, eso es otro problema, porque cuando en aquellas frecuencias que hay propagación no emiten. Y cuando emiten, pues si te emiten una frecuencia muy alta en 20 tantos megaciclos, 15 metros, suele ser en las épocas del año que hay propagación, entonces la estás oyendo continuamente. Con fading, pero claro. Sí, eso es... O sea, generalmente lo suele hacer con la televisión porque como es algo que está establecido, estándares, tantas frecuencias y tal, lo cambia y lo dejas puesto y ya eso te vale hasta que deje de emitir. No lo puedes dejar puesto y una vez funciona ya dejas el ordenador así de recogiendo los datos y lo va contando. Es posible que haya alguna ayuda a la navegación aérea, alguna cosa de esas, que tenga una frecuencia que esté permanentemente transmitiendo, pero no sé ahora en cuál. Normalmente sí que estos programas, hay problemas a veces con los aviones que sí que parecen meteoros, pero el problema es que tiene un desplazamiento que parecía del meteoro, que hasta así la gráfica, el problema es que luego sigue hacia abajo, estos programas sí que los detectan, a veces estás observando y dices, un meteoro, y dices, bueno, es muy largo y incluso se está alejando con el desplazamiento Doppler y eso. También hay mucha contaminación electromagnética, sobre todo en los aviones que son... Sí, los grandes, esos... Dejar una estela bastante característica porque hace una especie de ese. La imagen, Pero este tipo de programas ya un poco, si hay por ahí escritos para Spectrum Lab para hacer el conteo de meteoros, ya se encargan un poco de depurar la señal y de quedarse con lo que no son aviones o perturbaciones eléctricas o cualquier cosa, sino el Spectrum Lab lo que sirve muy bien es para determinar, para ver los fenómenos ionosféricos rápidos,
las perturbaciones estas, Sí, vamos. recibiendo frecuencias muy bajas, recibiendo frecuencias de 18 kilociclos de emisiones de navales. De eso, me acuerdo que hace 2 o 3 años habrá que ir un día sobre el tema ese de los SIP, pero no habéis animado a alguno porque la instrumentación es muy sencilla. Estarán con un ordenador, las placas de sonido, el Spectrum Lab y una antena sintonizada. Una antena de cuadro sintonizada en 18 o 21 kilociclos. Entonces, normalmente la señal con el Spectrum Lab vas muestreando cada 10 segundos el nivel de la portadora de esa emisora. Y de repente, si hay un fenómeno, llega por ejemplo el viento solar o llegan, ¿no? Eso suele ser más bien los rayos X y rayos ultravioleta, llega de golpe, aumenta la ionización, de golpe aumenta también la reflexión de la ionosfera a estas frecuencias bajas y ves que tiene un pico y luego después va disminuyendo poco a poco. Y de hecho, como con el Spectrum Lab, dos emisoras simultáneamente, puedes recibir a dos y dependiendo de la distancia ves que te llega el efecto primero en una y luego te llega la otra también. Sí, el hombre este que es de Inglaterra tiene también hace método de escáter, pero con el mismo sistema, pero con auroras, o es un nombre de otra centro de radiación y tiene montada una estación increíble, que también se puede hacer incluso de la actividad de las auroras o de la actividad solar. También se puede hacer incluso con estos receptores, con una antena distinta se puede también recibir la radiación de Júpiter, de los cinturones de radiación, o en dipolos se puede captar también la radiación solar. O sea, esto simplemente metro es una parte pequeña dentro de lo que es con un proyector de esto lo que se puede hacer, pero cambiando la antena se puede cambiar a hacer un montón de cosas. Hay otro problema porque el ruido causado por aparatos electrodomésticos y por fuentes de alimentación de ordenadores y cosas de esas está disparándose a una velocidad increíble. El ruido en onda corta, sin contar los PLCs esos de los que quisieron poner algunas compañías eléctricas. Sí, pero eso es otro problema distinto. bueno, yo es que he llegado tarde, pensaba que iba a llegar a las 8 y he llegado a las 8 y me dicen que está pronto. No pasa nada. Bueno, creo que no se lo has comentado. Rafa recibió un premio por este trabajo, ¿no? No, pero lo digo yo. De esto de Meteor también tenía una parabólica que he montado con una montura para subir a Júpiter, o sea, me lías de radioastronomía así un poco de afición por como que le da la cosa y salen resultados y cosas interesantes. Bueno, a mí lo que más me ha gustado, aunque no he podido estar casi todas, o sea, suele llegar al turno de preguntas, es ver que hay mucha gente en la agrupación, que es lo que nos pasa muchas veces, que hay mucha gente en la agrupación que hace muchas cosas, pero que no nos enteramos del resto. Entonces yo creo que, bueno, seguro que ahora después habláis. A mí lo que me gustaría es que dentro de la gente que encima está interesada y le gusta, pues colabore y pues a Rafa yo ya le he puesto en contacto con gente de la facultad, sección de Jaime, y que hagamos cosas. Por ejemplo, Rafa, pues está el pobre ahí solo en Cercedilla rapiñando las cosas de la escuela y tal, pero en la agrupación, por ejemplo, tenemos material, en su día un grupo de radioastronomía, ¿no, Jaime? Sí, sí. Y hay mucha gente que controla. Por ejemplo, ahora Alberto Martos en este momento está aplicándole ahora no me acuerdo cómo se llama, bueno, a uno de los expedicionarios del eclipse cómo usar el sistema radio joven para detectar la caída de emisión en el Sol durante el eclipse y bueno, espero que de esta charla o de otras, porque ya he visto que hay gente que controla mucho por aquí, pues por ejemplo en Bonilla, que es un sitio donde no hay nada, es un sitio por ejemplo perfecto para poner el sistema que comentabas, onda corta, o sea onda media, he dicho, ¿no? Porque aquí no hay que no hay nada, sí, hay un pilón que hemos puesto para poner una radioantena. Perfecto. Está puesto preparado para que lo pongamos. Que no hay nada para estos eléctricos que buscan. Pero estaba a poner la parabólica allí para que la pongamos, poner una parabólica grande, todo lo que queramos, para hacer. Se hizo un cubo de un metro cúbico
¿vale? Para poner allí, enganchar allí, tener un soporte para poner una parabólica. Genial. Otra cosa, no ha llegado Paquito todavía, Paco Caña, pero que está empezado con la otra parte de la charla, que es la de meteoros. En la Complutense hemos conseguido ya una cámara que estamos probando y es posible que cogemos una parecida para la agrupación, para Bonilla, para ver los bólidos y ver si está despejado o no en Bonilla. Ahora estamos haciendo pruebas, tenemos dos cámaras, ¿vale? Una de lo que es fotografía y bueno, que aunque todavía no la tengamos, está en pruebas, ¿vale? Y pronto esperamos tener una estación de meteoros de la agrupación. Es posible, porque en las pruebas que hemos estado haciendo la media semana escasa que llevamos, hemos cogido como fácilmente 20 bólidos, así que quizás es posible que haga falta un voluntario para repasar las imágenes. Pero bueno, eso ya lo estudiaremos. Cuando funcione bien, pues ya haremos una charla específica de eso y hablaremos del tema. Vale, bueno. No sé si tenéis algo más que contar. Bueno, de esto, si alguien se quiere apuntar que sabe de radioaficción y montar una antena, pues mejor, porque así hay más datos, se pueden contrastar mucho mejor y al haber más datos incluso pueden sacar más datos aún de la órbita de los estos. Aquí hay unos cuantos enlaces de gente que se dedica, pues, de Dick Fraile, que lo hacen aquí en España. Dick Fraile es el que ha hecho el software MSD, que es también para contar los pings. Aquí la agrupación Nacional de Gran Canaria también han hecho algo de trabajo. Y Andy Smith y David, que los encontré por internet, tiene una página estupenda en internet donde radioaficionado y tiene desde las esporádicas de la atmósfera, aurora, todo tipo de radioaficción, lo tiene en la página, dos páginas de tiempo salto real. Y fue un poco el que me enseñó un poco pues, cómo trabajar con el espectro LAB y tal, porque yo no tenía ni idea de radioaficción, pero ni idea de nada. Bueno, una petición. ¿Por qué no extractáis esto en un artículo para la revista? Lo digo sobre todo porque es que además de la parte esta, todos los enlaces son interesantes, pero aquí no te quedas con ellos. Sí, no, lo puedo poner en internet o lo puedo mandar por pero es que esos muchos enlaces no vas a estar apuntándolos porque además, como están en la web, se leen mal. O sea, si hubiese tenido un papelito impreso o una fotocopia, lo hubiese dado bien, pero es que a mí sí me interesan los enlaces. Sí, lo puedo mirar por email o por lo que sea. Sí. Mi intención es subir todas las diapositivas de internet. Aunque no tengo mucha esperanza, porque yo hice lo de los SIP para ver si algunos animales no se lo nadie, y me preguntaron, oye, pero que lo podéis meter en un artículo en la revista Neomenia. Pues, no está aquí ninguno de los no sé quién va a estar en Neomenia. Pero la revista Neomenia está considerada, cuenta desde hace unos meses como publicación científica. Te lo digo para que lo sepa. Desde hace unos meses, pero desde que se empezó a editar la revista. O sea, todo lo que está editado Claro, desde el primer número de la revista hasta ahora, aunque hemos obtenido el ISBN más tarde, pues el ISS. Pues desde ese momento hasta ahora todos ya son publicaciones reconocidas que valen para presentarse a oposiciones o para créditos o lo que sea. Sí. De hecho, estos son los créditos. Pues por eso sería interesante que lo sobre todo con las mandases al vocal de publicaciones para que lo publicase. Sobre todo con las perdidas, si se consigue sacar buenos datos, se puede hacer una explicación interesante sobre la actividad si no tiene este año. Sí, sí, sobre todo porque hemos tenido un poco de luna y solo estar un poco sus cosas, no sé cómo está. Una sugerencia es que lo podrías aprovechar el centro de Madrid mientras lo desmonte y montar esto, por ejemplo, en una parte, una silla de España, por ejemplo, desde Cádiz, utilizar el centro de Madrid como Además, como son pocos kilómetros, hay que empezar a contar con los 700 kilómetros de distancia para que cubra el máximo rango. A mí, teniendo en cuenta que la emisión que yo he cogido de los emisores es más de 100 kilovatios.
si coges televisores de televisión que emiten a menos potencia, puedes permitirte disminuir la distancia entre ambos. Sí, sí, sí. Pero sí que me parece, no sé dónde leí en algún sitio, no sé si lo leí o bueno, era una página en Japón, una universidad de Japón de no sé qué universidad, tenían montado un proyecto de esto, la universidad tenían el emisor y tenían varias antenas alrededor de Japón pues haciendo. El problema es claro, necesitas una antena muy lejos para recibir los tuyos. Sí, sí, sí. Se ha descartado de utilizar el sensor de telemático de Barcelona, por ejemplo, recibir una serie de cosas. Sí, yo creo que poca distancia. Entonces, y aparte con la tanta emisora que seleccionamos, pues ya lo que sí que se puede probar fácilmente es con aquí en Madrid un poco difícil, pero digamos con las afueras, buscar una emisora de FM de Madrid que emita en el ámbito local y que no llega hasta tu localidad y probar con las persianas a sincronizarla, a ver si te llega un eco, porque ya se escuchar en teoría durante unos segundos la emisión. Ah, pues sí, yo lo pruebo a hacer. Es que nosotros somos de Lérida, no somos de aquí de Madrid. Y realmente podríamos utilizar. Y son radioaficionados los dos, además. Pues con el FM sí que se puede probar fácilmente. Y el espectro le manejan muy bien porque llevamos muchos años todos manejando el espectro para en onda larga, para las misiones muy lejanas de onda larga, lentas. Yo es que de redacción no entendía nada ni tenía un receptor ni nada, entonces también aparte de meterme a hacer con estas, te vas funcionando todo. Pero lo curioso es que todo el mundo tiene una televisión de banda primera en casa. Claro, es una pena, es una pena que no utilizamos. Ya, pero bueno, estos se puede ir con un receptor de banda, con cualquiera de 6 metros, centralizado ahora y sí, con la generación. Bueno, yo creo que ya lo suyo es que en la post-charla ya se play más. Bueno, muchas gracias.